Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. En esta semana vamos a refutar a esta indocta llamada Noía, ¿ya? Bueno, ustedes saben la cantidad de indoctos en redes sociales que inventan nombres baratos. Así que no se lo pierdan. Ya, de inmediato vemos la burrada que ustedes ven allí. No me refiero a ella misma, sino que me refiero a la escritura. Dice, mentiras de la Biblia. Ojo con eso. Veamos qué nos tiene que decir esta indocta. Vamos a hacerle una autopsia a partes del Nuevo Testamento. Voy a intentar que este vídeo sea más corto de lo normal. El Padre Nuestro, Mateo 6:13. Un cristiano te dirá que termina en porque es tuyo el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y la verdad histórica que incomoda mucho es que esa frase no está. La verdad histórica. Ok, ok. Esta frase no existe ni en el Vaticanus, ni en el Sinaítico, ni en los manuscritos más antiguos. Ya, corrijamos eso de inmediato. Códice Vaticano, códice sinaítico, para que las personas puedan aprender la burrada que estás diciendo. Pero sigamos escuchando. ¿Qué pasó? Que los sacerdotes de después lo decían en misa y con el tiempo los copistas lo copiaron y lo pusieron ahí como algo canónico. El ángel en el estanque de Betesda de Juan 5, del 3 al 4. La realidad es que los versículos 3 y 4 están ausentes. ¿Qué pasó? Era una nota al margen para el lector que intenta explicar por qué había gente allí. ¿Qué pasa? Que un copista cogió y dijo, esto es parte del texto sagrado, vamos a integrarlo. A día de hoy, las Biblias que son un poco más críticas te lo ponen entre corchetes o lo mandan a la nota del pie. Pero se estuvo usando mucho tiempo en las Biblias. De hecho, seguro que te puedes encontrar alguna a día de hoy. La famosa escena de Jesús sudando gotas rojas del líquido rojo de nuestro cuerpo, que no puedo decir aquí, San Lucas 22 del 43 al 44. Jesús. Bien, vamos a corregir eso de inmediato. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 43 y verso 44. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como, como, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No dice que eran gotas de sangre, que eran como gotas de sangre, indocta. Sudaba ese líquido rojo mientras que un ángel en el monte de los olivos le consuela. Estos versículos no aparecen en ningún manuscrito antiguo y los historiadores creen que se añadió. ¿Para qué se añade esto? Para combatir a los textos gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús era como un espíritu, ¿vale? Y que no sufría en aquella época. Entonces los obispos cogieron, para poder validar el sacri físico que hizo Jesús, pusieron lo del sudor de sangre. Bueno, ya escucharon Vamos a hacer. toda la burrada que acaba de decir esta indocta llamada Enoía, o cómo se llama, realmente no importa, pero la vamos a refutar con argumentos. Bueno, y después de escuchar tortura de burradas de parte de esta indocta llamada Enoía, o como se llame, vamos a refutarla con argumentos. En la página 26 del libro Técnica, Análisis e Investigación de la Biblia, se define lo que es el concepto de crítica textual. Lo dice aquí. Dice que es el estudio de muchas variantes en el texto de la Biblia y el esfuerzo de recobrar el texto original. Obviamente el texto original no existe. Por lo tanto, lo que hace justamente la crítica textual es hacer la comparación de todos los manuscritos en griego del Nuevo Testamento para poder ratificar cuál es la variante correcta o qué fue lo que realmente dejó escrito el autor inspirado por Dios. Como ustedes sabrán, dentro de la definición no hay nada que tenga que ver con doctrina o algo por respecto. Así que por lo tanto, de inmediato esta indocta miente hablando de las mentiras de la Biblia. ¿Cuál mentira de la Biblia? Para que esta indocta lo sepa, porque creo que no lo sabe, ¿ya? Los textos inspirados por Dios no son las copias, son aquellos textos originales, aquello que escribió Juan, aquello que escribió Mateo, aquello que escribió Pablo, etcétera. Esos son los manuscritos originales, inerrantes, infalibles, etcétera.
Las copias no son inerrantes e infalibles. Las traducciones tampoco son inerrantes e infalibles, solamente los escritos originales. Así que por lo tanto, se mete en algo llamado crítica textual para querer decir que la Biblia miente. ¿Cómo Indocta va a mentir? Vamos a educarte. Vamos a la definición de inerrancia según el diccionario de Justo González, manual teológico de Justo González. Vamos al concepto de inerrancia. Dice así: término creado por algunos fundamentalistas para indicar que la Biblia es absolutamente cierta, de tal modo que no contiene error alguno, no solo en cuestiones de fe y doctrina, sino también de historia y ciencias físicas. Observe lo que dice ahora. Esto se refiere únicamente al texto original. Y por lo tanto puede haber errores en todos los manuscritos, copias o traducciones presentes. Por lo tanto está refutada. Ella está simplemente inventando burradas que la Biblia miente cuando no es así. ¿Ya? La inerrancia bíblica justamente es materia de doctrina, materia de fe. No en las traducciones, no en las copias, porque las copias efectivamente pueden contener errores, ya sea errores lo que se conoce como en crítica textual, errores de adrede y errores no de adrede o errores accidentales. ¿Ya? Así que eso va a depender de qué error se está tratando. Lógicamente, cuando la variante es más grande, ya se trata de unos errores que son de adrede. Pero en materia de crítica textual a nadie le importa ni tiene que ver lo que significa la doctrina bíblica. Por eso es que el texto que ella alegaba, por ejemplo, el primer texto que decía Mateo 6:13, la Reina Valera del 60, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero cuando vamos al texto crítico, dice: y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. No dice nada más. El resto, el pasaje donde dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, vendría siendo un agregado, lo que se conoce como variante. ¿En qué modifica la doctrina? Absolutamente en nada, porque la inerrancia no consiste en una traducción, no consiste en copias que digan en estrictamente rigor, sino que tiene que ver con doctrina y materia de fe. Tiene que ver con la enseñanza general de la Biblia. Por lo tanto, entonces, no hay ninguna mentira de la Biblia como esta Indocta le hace creer. Lo que corresponde es que ella está mezclando crítica textual con doctrinas cristianas. Y por lo tanto lo que hace es un error garrafal, horripilante y mediocre por lo demás de querer mezclar la crítica textual. Y para poco habla del Códice Vaticano y Sinaítico, como si eso fuese el texto crítico. No, hay que recurrir al texto crítico, Indocta. Si usted quiere saber si este pasaje fue un agregado o no fue agregado, lo que se conoce como interpolación o variante, usted no tiene que ir al Códice Vaticano y Sinaítico, tiene que ir al texto crítico. Porque como todos ustedes sabrán, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico serán los dos códices más antiguos, pero no son los manuscritos más antiguos en griego. Por lo tanto, para recurrir a una variante, como en este caso Mateo 6:13, yo no tengo que recurrir al Códice Vaticano y Sinaítico, tengo que recurrir al texto crítico. ¿Y todo eso por qué? Porque justamente la fuente del Nuevo Testamento es el texto crítico. Eso es la actualidad. Mientras que en el siglo XVI no había texto crítico, solamente existía el texto recepto de Erasmo de Rotterdam, que eso en otra oportunidad lo hemos enseñado acá en el canal del Peso, la verdad. Así que horrible cierto el planteamiento de esta Indocta. El segundo texto que planteó fue Juan capítulo 5, verso 3 y 4, la Reina Valera del 60, que está tomada del texto recepto. Dicen: esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y si leemos entonces el texto crítico del cual está tomada la versión Biblia Textual Cuarta Edición, dice así en Juan capítulo 5, verso 3 y 4. Dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y por supuesto, parte del texto 3 es omitido y parte del texto 4, todo el texto 4 no está. ¿Por qué? Porque ese es un agregado. Punto, se acabó. Y a través de los manuscritos más antiguos se ha dado evidencia de que en ese pasaje, en el texto receptus, estaba tergiversado. Pero los manuscritos más antiguos no. Por lo tanto, entonces, eso es todo. Sociedad Bíblica Unida dijo que esta total variante, cuando hablamos de texto recepto y texto crítico, es de 4%. ¿Escucharon a este Indocta hablar de texto recepto, texto crítico? Por supuesto que no. ¿Saben por qué? Porque no le importa un comino. Simplemente dispara al aire diciendo que la Biblia miente. ¿Por qué? Porque es un Indocta. Y aquí en el canal del Peso de la Verdad
refutamos, pero refutamos con argumentos. Vamos al último texto bíblico. El otro pasaje bíblico que ella mencionó fue Lucas capítulo 22, verso 43 y verso 44, y dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, está hablando de Jesucristo, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Biblia textual cuarta edición, que está tomada del texto crítico, los pasajes no existen, versos 43 y 44 completamente omitidos. Eso es producto de que a través de los manuscritos más antiguos, se ha comprobado, ¿cierto?, que no fue escrito por el autor original inspirado por Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que esto es materia de crítica textual. ¿Escucharon a ese indocto hablar de crítica textual? Para nada, simplemente lanza la Biblia miente. La Biblia miente porque a mí se me ocurrió que mentía. ¿Ya? Ay, y ustedes por si no lo sabían y se lo van a encontrar en una buena versión. Claro, pues indocta. ¿Sabes por qué? Porque el texto crítico nace el año 1881, a través de la enorme cantidad de manuscritos más antiguos que los que tenía Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Pero dado que a ti no te importa la historia, te importa una cáscara de banana la historia, simplemente lanza dardos nada más. Hoy que los cristianos, la Biblia miente. Ah, no, es que se encontraron con Biblias que al, algún obispo, algún obispo, ¿cierto?, le agregó. Indocta, es crítica textual, punto. La inerrancia no es una traducción al español. La inerrancia no es una copia del manuscrito griego. La inerrancia está en el original, que no existe, y hoy en día lo que se considera inerrancia es la enseñanza en general en materia de doctrina y fe. A ver si te queda grabado eso en tu cabecita antes de hacer esta burrada de videos tan ridículos que hacen en redes sociales. Sin más que decir, dame y caballero, nos vemos en otra oportunidad y tengan cuidado con esta clase de indocta en redes sociales que no solamente miente, engaña a muchas personas. Así que no se pierdan nuestra página web www.elpesodelaverdad.com y nos vemos para la próxima. Hasta luego.